Medios días en la Onda. En este instante, amigos oyentes, es la 1:42. Ayer la sintonía de Onda Cero, con el patrocinio del Ayuntamiento de Arganda del Rey, realizó la primera edición de los debates cara al público con los portavoces de la localidad. Unos debates, amigos oyentes, donde semanalmente se abre un tema candente, un tema importante para la localidad de Arganda del Rey. La diferencia entre estos debates y otros debates diferentes es que los portavoces políticos, cada uno de su grupo político, cada uno de su color y cada uno de su bando, coincidieron todos en reunirse de una forma muy educada, y nunca mejor dicho, porque el tema principal era la educación en Arganda del Rey, y compartir tertulia con 7 personas, pues oiga, un debate, desde mi humilde punto de vista, un debate muy educado. Todos fueron respetuosos. El público fue genial en los salones del restaurante La Bodega y tocamos temas candentes. El público preguntó a los portavoces respondieron, y durante 120 minutos, desde luego, tuvimos un ambiente cordial y muy profesional, tanto por los políticos como por los responsables del restaurante La Bodega y como también por los amigos de la prensa, que había muchísima prensa, no toda la que está, ni está toda la que es, o estaba toda la que era, pero también hicieron su bonita labor en ese primer debate. Vamos a ofrecerles una parte. Esta es la parte de réplica del tercer bloque dedicado al acoso escolar. Vamos a escuchar a los portavoces políticos y después ustedes opinan. Escuchamos unos pequeños retazos para que se hagan una composición de lugar. Ahora comenzamos con la réplica. En este caso, comenzamos con José Ruiz, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Don José. Bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo que esto es un tema delicado y complicado. Y además, como complicado para los familiares, también es detectar el acoso cuando el alumno regresa a casa. Y sobre este punto, la colaboración de los centros con la familia desde el minuto 1 es fundamental. Por eso creo que tanto al profesorado como al personal del centro hay que darle las herramientas necesarias para combatir y prevenir el acoso. No solamente escolar, sino también cuando salen de las aulas, porque ya se ha pasado a la calle. Y por último, decir que no creo que ninguno de los que estemos aquí, ni ninguno, quiera crear un futuro de maltratadores y de maltratados al amparo de sus espectadores. Gracias. Gracias. Turno ahora para David Moya, portavoz de Arganda Si Puede. David, cuando quiera. Gracias, señor Plaza. Bueno, yo quería retomar algo que se ha comentado, ¿no? De 3 elementos que hay en el acoso escolar: la víctima, el acosador y el espectador. En los países nórdicos están trabajando en la función que cumple el espectador ante el acoso escolar, y trabajan con los chicos que realmente haya un rechazo de esas situaciones de violencia que se producen tanto en los entornos controlados por los adultos como en las partes que no están los adultos. Ese tipo de trabajo habría que desarrollarlo tanto dentro de las aulas como con agentes externos fuera de las aulas. También es importante la labor de control que se ha mencionado anteriormente, pero es muy importante nuestra responsabilidad como espectadores de cómo reaccionamos ante el acoso. También tenemos situaciones, no tenemos por qué irnos a los países nórdicos, podemos irnos a las redes y ver cómo mucha gente ha cogido la moda de hacerse trolls y ante la impunidad de las redes insultar y calumniar a la gente, y nosotros somos adultos y estamos haciendo una cuestión que luego, cuando trasladamos a los pequeños, decimos que es mala, pero realmente tenemos una responsabilidad ante esa actitud que debemos interiorizar y, como espectadores de esa situación, también trasladarnos a nosotros mismos y realmente valorar si ese acoso que estamos realizando o esas actitudes que estamos teniendo en las redes son éticas, y lo que estamos fomentando es otro tipo de cuestión, porque la impunidad
bueno, para el que la hace está bien, pero para el que la sufre, pues tenemos situaciones bastante dramáticas que están llenas los medios de comunicación. Por último, sí recalcar la importancia de las herramientas. 5 segundos, David. Nada, termino. Muchas gracias. Tiempo ahora para Clotilde Cuellar, portavoz de Ahora Arganda. Clotilde, cuando quiera usted. Esta forma de violencia, como es el acoso, pues es claro, el fruto de una sociedad. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el portavoz de Arganda. Si puede, los niños, las niñas, los adolescentes también copian de las conductas de los adultos. El acoso se da también en el medio laboral, cada vez más. Es un riesgo que cada vez está provocando más bajas laborales y también resultados extremos. Entonces, como es una cuestión que también es fruto de esta sociedad, y como es una cuestión, me ha gustado lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, tan dura como que la persona siente que no puede salir sola de ahí, pues esto exige una respuesta que se llama corresponsabilidad. Corresponsabilidad de las familias, por supuesto. Ahí también habría que emprender medidas de conciliación, antes la he mencionado. No puede ser con los horarios que tienen los padres y madres que no le pueden prestar una atención suficiente a todo lo que está ocurriendo en la jornada escolar de sus hijos e hijas. Corresponsabilidad de las familias, corresponsabilidad de las administraciones, corresponsabilidad de las empresas, como he dicho también con el tema de los horarios, evidentemente el personal de centro, equipo directivo, profesorado, que los recortes no afecten a este tipo de cuestiones. Los propios alumnos, establecer mecanismos de mediación, porque muchas veces son mucho más eficientes que si les viene de otras personas. Y en cuanto a lo que se está emprendiendo en nuestro municipio, estos talleres de cría esperamos que tengan una continuidad y sobre todo una planificación. También abordarlo a través de la educación llamada no formal, o sea, fuera de los centros educativos, como el ejemplo que ha puesto el señorita de la obra de teatro, nos parece muy interesante, porque muchas veces con esta educación no formal se llega más que con los talleres que podamos emprender en los centros educativos. Y por supuesto este protocolo que puso sobre la mesa Ciudadanos, que se haga extensivo no solamente a determinados niños y niñas, sino a toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias. Tiempo ahora para Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Carlos, cuando quiera usted. Gracias, Jorge. Bueno, como toda la violencia es un tema grave y desagradable, entonces hay que intentar atacarlo lo antes posible y erradicarlo. Por lo tanto, importante o importantísimo empezar a trabajar ya sobre el protocolo para poder tener medidas de actuación y detectarlo lo antes posible. Aquí al final, tanto los entes públicos como profesores y padres tenemos que estar más atentos a cualquier pequeño detalle que pueda incidir o podamos detectar lo que es este problema, como he dicho antes. Entonces, lo que hay que hacer es intentar trabajar sobre el protocolo para poder dar una solución, aunque no conocemos casos, pero bueno, esperemos que sigamos así, y sobre todo prestar ayuda si hubiese algo, y una ayuda a tiempo que siempre salva. Gracias. Gracias a usted. Tiempo ahora para Alejandro Machado, portavoz del Partido Popular en Arganda del Rey. Don Alejandro, cuando quiera usted. Gracias. Intentaré ser sintético porque me gustaría decir tantísimas cosas sobre este tema, pero bueno, voy a intentar sintetizar y terminar con el estudio al que aludía antes de la Comunidad de Madrid. Decir otro dato más, que es que entre un 5 y un 10% de los alumnos de tercero y de cuarto de primaria se entiende que son susceptibles de estar sufriendo acoso en los centros de la Comunidad de Madrid, y que esa cifra va disminuyendo hasta bachillerato, llegando a un 1,5% aproximadamente. Que las conductas más habituales de acoso son la victimización social y las agresiones verbales, y que el 20% de las víctimas no es capaz de comunicarlo a sus familiares. Con todo eso nos damos cuenta que el acoso es un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, y justamente nuestra intervención debe basarse en la detección y en la prevención. Son los dos grandes caminos para luchar contra el acoso. La Comunidad de Madrid ha establecido nuevos protocolos, ha establecido medidas muy amplias que incluyen formación para el profesorado. De hecho, hemos terminado un curso hace poco, un curso MOOC en línea masivo, y se sigue ofreciendo formación. También ha puesto a disposición de toda la ciudadanía un teléfono de emergencia 24 horas, que es el 900-018-018 para casos de acoso. Y además hay un protocolo
a nivel de la Comunidad de Madrid de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, que tiene vigor desde el 2 de noviembre y que incluye medidas urgentes desde el ámbito educativo de los centros que tienen la obligación de ponerse en marcha siempre que alguien detecta o prevé que pueda haber un caso de acoso. Todos tenemos la responsabilidad de informar si tenemos la sospecha de que esto se está produciendo. En el ámbito local me gustaría decir muy rápidamente que sí que hay programas que están funcionando. La policía, a través de la unidad del menor, tiene un servicio fabuloso de servicio a los centros. De verdad, quiero destacar su labor. También la Guardia Civil, con el programa de agentes tutores, da charlas y ayuda en todo lo que es necesario a los centros. Y hay que mantener eso y potenciarlo. 5 segundos. Y hay que hacer una labor de coordinación a través del Consejo Escolar Municipal para que todos esos sectores colaboren de manera coordinada. Y podríamos implantar el modelo Kiva que ya propusimos en el Consejo Escolar Municipal. Gracias. Tiempo para Jorge Canto, portavoz de Izquierda Unida en Arganda del Rey. Don Jorge, cuando quiera usted. No nos podemos olvidar que el acoso escolar no deja de ser un muy grave conflicto. En definitiva, estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de cómo nuestros jóvenes acometen la resolución de un conflicto. Es así. Pero para que ese conflicto sea solucionado de manera conveniente, hay que pedirles muchas cosas o algunas cosas a todos los que intervienen en el conflicto del acoso escolar. En primer lugar, ¿qué le pediríamos para que eso se resolviera al alumnado? En primer lugar, que no se callen, que cuenten lo que vean, que cuenten lo que les pasa, que cuenten a las familias y al centro educativo lo que está pasando. Es decir, el silencio y la soledad del acosado no puede dejar de visualizarse y, por lo tanto, los alumnos deberían de participar colaborando y contando lo que ven. En cuanto al profesorado, les pediríamos o les deberíamos de pedir aquello que ya hacen habitualmente, pero un esfuerzo más, que es formación en esta cuestión. Es decir, que se formen en la resolución de este tipo de conflictos, porque es un tipo de conflictos muy complejo y que para que ellos puedan intervenir, ellos y ellas puedan participar convenientemente o intervenir convenientemente, deben de estar formados. A las familias, que se enteren, que investiguen de cuáles son los programas que existen en sus centros educativos, de cuáles son los programas, qué es lo que hay que hacer ante una sospecha del acoso y, por supuesto, que sean referentes para sus hijos. La educación en el hogar es fundamental. No se educa diciendo lo que tienen que hacer, sino haciendo lo que deben de hacer. Gracias. Le pediríamos más cosas. Gracias. Tiempo ahora para Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, cuando quiera. Sí, gracias, Jorge. Se nota rápido cuando son temas que, aunque son preocupantes, cuentan con el apoyo de todas las fuerzas políticas y nos preocupan de igual manera a todos. Y por eso se ve que el ímpetu en todos es el hacer una valoración de lo que está ocurriendo y el intentar transmitir lo que hay que hacer y lo que hay que seguir haciendo. No solo las medidas que ya se han visto desde la comunidad autónoma, desde el ayuntamiento, sino desde dentro de las familias incluso, porque también es importante que las propias familias seamos conscientes del problema, para que así, si tenemos cualquiera de los dos extremos, cualquiera de los casos de acosado o acosador, sepamos cómo solucionar el problema, porque, como alguien ha dicho también, es un doble problema. No pensemos que solo es el problema del que acosa, sino también el del acosador, que con medidas de reeducación es posible que podamos paliar algún problema posterior más importante. Y bueno, ya para terminar, como todos estamos de acuerdo, yo lo que quisiera, ya aprovechando los micrófonos, es el contar, el expresar cuál es el protocolo que la Comunidad de Madrid, como ha dicho el señor Machado, tiene en vigor desde noviembre del 2016 y que pasa, lo primero, por notificar el caso de acoso escolar a la dirección del centro, para que esa dirección haga un pequeño seguimiento del asunto y hay situaciones. Si no hay datos suficientes, se sigue más de cerca el asunto, pero si hay alguna evidencia de que se está produciendo el acoso, se tiene que trasladar el expediente a la Fiscalía del Menor e incluso a la Dirección de Área Territorial de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Educación, para que se tomen las medidas pertinentes. Y se realiza una reunión con cada familia, con las dos familias implicadas, con todas las familias implicadas, para intentar solucionar también ese problema.
Es importante que se acuda a pedir ayuda, es importante que se acuda al director, es importante que se acuda a la persona competente, porque evidentemente hay que ayudar al maltratador y al maltratado sobre todo. Y sin más que decir sobre el asunto, yo agradezco que todos seamos conscientes de esta situación problemática. Gracias. Enhorabuena a todos los portavoces políticos y a todos los profesionales de los diversos y diferentes medios de comunicación que se dieron cita en este primer debate cara al público con los portavoces del Ayuntamiento de Arganda del Rey. En este instante, amigos, es la 1:57. Hacemos una brevísima pausa y después continuamos. Sintonía, Onda Cero y radiosurestemadrid.com. Jorge Plaza, Medios Días en la Onda. Comienzan las rebajas en Advan Computer.